¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en vivo, 21 y 30. Pucha, no veo más, yo pensé que está. Y 39, 15 grados la temperatura en Asunción. Pensé que tenía solamente problemas en la voz, parece la vista también. Bueno, estamos arrancando la caja negra. Como adelantábamos recién, vamos a hablar del tema político. En el primer bloque ya está con nosotros el senador electo, Movimiento Honor Colorado, el doctor, el abogado Sergio Godoy, ex asesor jurídico de la Presidencia de la República. Esta mañana, cuando se confirmó este anuncio que lo hizo a través de sus redes sociales, a través de su Twitter específicamente, el presidente Horacio Cartes exhibe la nota, desiste, retira su intención de renunciar a la presidencia de la República, genera toda una incertidumbre en el ámbito político, no solamente dentro del Partido Colorado, sino en la política en general, porque ¿qué es lo que esto va a significar? ¿Qué es lo que se viene ahora? Estamos hablando, bueno, varias interpretaciones. Habla de un quiebre institucional, absoluto o nulo respeto a la voluntad popular. El senador electo también, el dirigente de Alto Paraná, Javier Zacarías Irún, decía esta mañana, y él ponía como ejemplo, el elector colorado le votó a Juan, sin embargo va a asumir Pedro. ¿Cómo se entiende eso? O esta posición que tiene el presidente Fernando Lugo, quien asume un rol de gran elector, quien él incluso hoy declaró que no va a convocar a Cartes a que jure el sábado, que sí lo va a convocar a Rodolfo Friedman, quien no fue proclamado, entre paréntesis, y que el jueves por la tarde, eso lo dijo Lugo esta mañana, va a tomar la decisión si convoca o no a Nicanor Duarte Frutos. Se habla de una estafa al elector. ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Cuál fue el detonante para el quiebre de esto que estaban hablando de una unidad dentro del Partido Colorado, para que Colorado Añetete se quede con la presidencia de la Cámara de Senadores, para que Honor Colorado, de la mano de Pedro Aliana, se quede en la Cámara de Diputados? Ahí hubo un quiebre. Eso vamos a preguntarle esta noche a Sergio Godoy. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buenas noches, Jorge, y a la teleaudiencia. Bueno, ¿en qué momento arrancó todo este quiebre? Y mira, Jorge, tras las internas, luego de una interna, como siempre, en el Partido Colorado, disputadas, con mucho fervor, al terminar las internas, el presidente Horacio Cartes reúne a su equipo político y pide el apoyo incondicional al movimiento Añetete, liderado por el presidente electo hoy, Mario Jado Benítez. Y bueno, a pesar del dolor, a pesar de las heridas, las internas, ese apoyo se dio. El presidente Horacio Cartes, como todo fue de público conocimiento, compartió escenario, puso tiempo, también participó inclusive en propagandas con gente del movimiento Añetete, y venía todo bien encaminado. Las elecciones se ganaron con votos decisivos del movimiento Honor Colorado, eso no se puede negar. De las 5 o 6 papeletas que habían, 5 ganó el movimiento Honor Colorado, ¿verdad? Una es la que se perdió. O sea que un movimiento poderoso, un movimiento que acompañó al presidente electo Mario Jado Benítez, y todo venía, digamos, normal, hasta que fuimos enterando de posiciones al principio aisladas, había sido que se interpretó la Constitución, los mismos que acompañaron el proceso electoral, empezaron a ver unas comas y algunos números en la Constitución, y por sobre lo que decían los órganos pertinentes, ¿verdad? Tanto el Tribunal Electoral como la Corte Suprema, y no respetando la voluntad popular, ¿verdad? Nosotros nos cansamos de escuchar de parte del movimiento Añetete que ellos eran los estrictos cumplidores de la Constitución, de la institucionalidad, también de un aspecto que el presidente electo se pasó repitiendo, que era que nadie puede ser héroe contra su bandera, y nada de eso se cumplió. Y el detonante fue que el presidente de diputados, Mangui Aliana, nos contó que el presidente electo Mario Jado Benítez no le estaba cumpliendo un compromiso que habría asumido de acompañarle a la Cámara Baja. Nos enteramos, porque vos sabés que en esto se habla y se dialoga constantemente, que ya estaba, digamos, todo preparado para entregarle a Miguel Cuevas, que la presidencia de diputados,
a pesar y en contra de la palabra del presidente electo. Acá ni siquiera hay una interpretación constitucional, nivelar por el orden constituido. Esto es la palabra de un presidente electo a la palabra del presidente del Partido Colorado, ¿no? Y ese fue el detonante. Luego lo que hoy se sabe, que fue la renuncia. Y en ese proceso estamos Jorge. Cuando se da lo de este acuerdo con el presidente del partido, con Aliana, para que él vuelva a presidir la Cámara de Diputados, ahí había, según lo que estaban explicando esta mañana, en el Senado ustedes iban a acompañar a un referente de Añetete, que era el senador Juan Carlos Galaverna, y en diputados lo de Pedro Aliana. Así es, Jorge. Y ahí es cuando Aliana llega a hablar con Mario Abdo Benítez, Sí. y no logra él tener el apoyo de los referentes de Añetete para que él vuelva a presidir diputados. Así es, Jorge, así es. Y como te decían, ya nos enteramos que estaba preparado para que el diputado Cueva asuma la presidencia. Y bueno, y es el detonante, ¿verdad? Te repito, acá no había constitución, acá no había nada, era la palabra de un presidente electo a la palabra del digamos, dada al presidente del partido, y no se cumplió, ¿verdad? Entonces, un detonante más de nosotros consideramos, sin dar mucha vuelta, que es un acto de traición, ¿verdad? Un acto de traición primero a la voluntad popular, ¿verdad? El presidente Horacio Cartes fue el senador con mayor cantidad de votos en la República del Paraguay, o sea, no se está respetando la voluntad de la gente. Y luego esto también que detonó con el presidente del partido, ¿verdad? Nosotros queremos y luchamos y buscamos la unidad del partido. Nos parecía lo más lógico arrancar, en el caso del Senado, con 17 senadores colorados y buscar una alianza con algún sector. O sea, era mucho más fácil todo, ¿verdad? Pero yo creo que ellos vienen ya de un actuar que les resulta cómodo, actuar con otro tipo de gente, ¿verdad? Para mí es totalmente ilógico, porque los votos que le llevaron a Mario Abdo a la presidencia son los votos colorados, no son de los que pretenden ser su aliado, ¿verdad? Claro, eso escuché hoy, decía Javier Zacarías Irún, y dio nombres incluso, que aparentemente Mario Abdo Benítez se siente más cómodo escuchándolo a Carlos Amarilla, a Eduardo Peta, a Desiree Macio, al propio Efraín Alegre. Yo decía el otro día, los vaqueanos, digamos, de la política, de tu partido, pues ya tienen varios años en periodo en el Parlamento, el caso del senador Galaverna, que va por su año, creo que por su quinto periodo, o el senador Silvio Beto Velar, decía él, ellos ambos sostienen, y yo sé que hicieron el lobby correspondiente para que se dé la unidad al inicio, porque ellos dicen que no es conveniente, políticamente hablando, para un presidente que asume la presidencia de la República, de entrada, tener ya una bancada dividida. Ustedes van, efectivamente, después de este escenario, del anuncio que hizo ayer Pedro Aliana, de la nota de retiro de su renuncia del presidente Cartes, se asume que van a tener una bancada dividida en el Parlamento. Mira, Jorge, yo hasta ahora, insisto, inclusive declaré que ojalá se dé el escenario de que podamos tener un presidente colorado en el Senado, ¿verdad? Yo entiendo que nosotros solos, como Honor Colorado, no llegamos, y a mí me gustaría que sea uno de los colorados Añetete que apoyó la voluntad popular expresada para que el presidente Horacio Cartes sea senador, y que uno de ellos vaya al poder, específicamente o Galaverna o Beto Velar o Enrique Baqueta, que fueron los que realmente nos abrieron las puertas y buscaron esto, ¿verdad? O sea, se puede dar todavía después del 30, cuando tenga que hacerse la primera sesión, claro, y la conformación de la mesa directiva. Por ejemplo, ustedes pueden en bloque, los 17, acompañar a un candidato de Colorado Añetete. Claro. Claro que sí, y yo entiendo, y sin mucha vuelta te voy a decir, porque no es solamente un deseo que nosotros tenemos, es un compromiso con el electorado que el presidente Horacio Cartes jure. Porque el electorado así lo decidió, o sea, con qué cara yo me iba a ir después a tal o cual lugar y me van a decir, ¿y vos qué hiciste? O sea, vos te has cruzado ahí el brazo, se repartieron tal o cual comisión, tal cosa, y te quedaste tranquilo y al senador con más votos al que yo le elegí le dejaron afuera. Esta es la democracia que ustedes dicen. Esto es lo que es. O vos te vas y compartir la cofradía del Senado y se divide en cargo y te quedas callado. Nosotros vamos a reivindicar desde el día 1 el juramento de Horacio Cartes. Así como mencionabas que en diputados aparentemente ya está hablado
para que el ex gobernador de Paraguarí, el diputado electo Miguel Cuevas, sea el presidente de la Cámara Baja. A mí me dijeron hoy que Fernando Lugo ya se trabajó para que Lugo sea el próximo, no sé si con referentes de Colorado Añetete o la oposición ya va a cabalgar sobre lo de Fernando Lugo a partir de la decisión que él tomó de no convocarle a Cartes, el anuncio que hizo ayer, y de hoy el anuncio que hizo de convocarlo a Rodolfo Friedman. O sea, ¿ustedes manejan esa información? Sí, claro que sí, Jorge, y es así, ¿verdad? Yo te reitero, para mí la primera opción, y ojalá sea, sigue siendo para el Senado, estoy hablando, una figura Claro. de Añetete, de estos tres que te nombré, que creo que son las figuras que pueden, digamos, son las que canalizaron nuestro deseo, son los que canalizaron el deseo de la gente de llevarle al presidente Horacio Cartes al Senado, y son los que, digamos, son un canal de comunicación para nosotros, ¿verdad? Y no se escudaron en simples excusas para evitar la aceptación de la renuncia y el juramento luego. Cuando se da, algunos me decían, esto estaba en el presupuesto de ustedes. O sea, de ustedes digo Honor Colorado, independientemente de que mencionaba que hicieron campaña 4 meses juntos, se mostró en el escenario, se fue Castiglioni, Marito, Ambrú Villaroga a hacer el spot promocionando la lista 1, por una cuestión y desde el sector de Colorado Añetete te dicen, eso teníamos que hacer nomás luego, porque necesitamos ganar la presidencia de la República, necesitamos conquistar el poder. Pero este escenario, la posibilidad de que no se tengan los votos para aceptarle la renuncia a Cartes era un escenario que estaba previsto. Sí, suerte que tocaste ese tema, porque yo digo, hoy dije incluso al aire, que no había problema. O sea, si nosotros somos el movimiento que apoya la violación de la Constitución, los actos inconstitucionales, si respondemos al patrón con la billetera, todo, no hubiesen dejado nomás de lado, y hubiesen ganado solo la elección. ¿Por qué fueron al presidente Horacio Cartes a pedirle su apoyo? ¿Por qué le llevaron a campaña? Eso es traición. Nos hubiesen dicho bien, ustedes son la escoria, a ustedes no le queremos, déjenos que nosotros ganamos la elección, pero no fue así. Porque si no, el movimiento Honor Colorado no ganaba la elección, por eso que hay una traición. Por eso, eso que estás diciendo, no sé si ya escuchaste esto, tenés este material. Señor presidente de la República, al expresidente de la República, que ya se comprometieron conmigo sin ningún condicionamiento y sin ningún pedido. Ya voy a contar algo, para el pueblo. No, a ver, ya está la testigo, ya huele como a mi querido presidente. A ver, ya ahora, pámalo, mitad. No, pero cierto, qué felicidad que va a tener, porque no hay escuela, colegio ni academia que te enseñe a ser presidente de la República. Yo sé que ambos presidentes fueron aprendiendo y la lección que tuvieron ellos, la experiencia es insustituible. No hay academia en el mundo que supere la experiencia de la vida cotidiana. Y yo sé que voy a tener grandes aliados en el Congreso de la Nación que me van a guiar y me van a apoyar, porque es cierto, yo no voy a poder solo. Y no es flojedad ser humilde, se equivocan. Si hay algo que tengo es carácter y valentía. Pero tengo la suficiente humildad para saber que al Paraguay lo tenemos que construir entre todos. Y así como le voy a necesitar a los senadores, a los diputados, le voy a necesitar también a ustedes, para que no nos abandonen, porque estos 5 años van a venir grandes transformaciones en la República del Paraguay, para beneficio de nuestro pueblo. Acá es cuando ustedes se preguntan por qué hacía falta ese discurso. Y te digo, repito lo que te dije, no hubiesen dicho bien. Ustedes son lo que la gente no quiere, ustedes tienen esta conducta que no nos conviene, déjenos a nosotros hacer campaña, que era una de las opciones que nosotros manejábamos, pero no, y que ellos fueron los que buscaron al presidente, ellos fueron los que pidieron el acompañamiento, se le dio sin ningún condicionamiento. Yo me acuerdo bien que el presidente electo Mario Abdo, creo que era un miércoles a las 9 de la mañana, dio un discurso mucho más emotivo que el que está ahí, estábamos en Ambrú Villaroga unos cuantos, sobre inclusive afectos personales con el presidente, y bueno, y entonces, ¿cómo no va a ser una traición? ¿Verdad? No hubiesen dicho bien, como te repito, y hacer el acto, y bueno, y si ganaban la elección, ganaban, pero los números que han demostrado que sin el movimiento Honor Colorado no ganaban, no había posibilidad, iba a ser una basureada a favor del otro candidato, ¿verdad?
¿Puede el presidente electo decir, yo tenía la intención de que suceda lo del juramento de Cartes, pero no puedo, o el estilo de liderazgo que yo ejerzo no es la de imponer a mi equipo a que acompañe algo que ellos están en contra o no comparten? Lo que pasa es que hay, digamos, traspolando o equiparando a lo que sería un proyecto de gobierno. Vos pensás que en un proyecto de gobierno le va a decir a su senador suyo, le va a decir a su senador, libero el voto, hagan lo que ustedes quieran. Y este proyecto que era para cumplir con la Constitución, para cumplir con la voluntad, para cumplir con el Partido Colorado, para no traicionar la bandera, que fue su discurso que pasó repitiendo en campaña, nadie es héroe contra su bandera, no es prioridad para él. Siendo que muchos de los que interpretaron la Constitución o se comprometieron porque dice que su hija le dijo que mamá, ¿cómo vas a hacer? O papá, qué sé yo, dependen de él prácticamente, tiene que nombrarlo él, ¿verdad? Y le rodean a él. Entonces, para mí eso no es posible. O sea, esta es una responsabilidad directa del líder de Colorado Ñeteté. Sin duda, sin duda. Él es responsable directo. Si Alguien podía solucionar, yo entiendo que puede haber comportamiento, yo eso quería hacer, puede haber de repente comportamiento, che, yo me comporto así, Jorge, pero si hay un líder me dice, che, yo entiendo tu posición, pero esto para mí es clave, esto para mí es sumamente importante. Y esto para él evidentemente no es, cuanto menos no es prioridad, es responsabilidad directa de él. Sobre todo por las señales que dio, ¿verdad? En el sentido, y uno dice, también de parte de ustedes hay que entender esas señales del presidente electo. Por un lado, lo de, yo no sé si se confirmó, me parece hasta ahora es una autodesignación lo de Peta, que va a ser asesor político, ¿verdad? O sea, cuando todos saben cuál es la posición que tienen ustedes con ese senador en particular. Y después lo otro, con la misma postura de Castiglioni, ¿verdad? Alguien que va a ser nada más y nada menos que su ministro de Relaciones Exteriores se comporta de esa manera, cuanto menos tiene el guiño del presidente electo esas decisiones o esas posiciones asumidas. Porque los dos ejemplos que citaste condicen con lo que te acabo de decir, dependen de la lapicera de él. Depende de los decretos de él. Y a partir de ahora, hoy, cuando lleva la nota el doctor Phil Artiga al presidente del Congreso, hace una conferencia de prensa, dice, todavía no se descarta que Cartes pueda jurar después del 15 de agosto. ¿Vos crees que hay un escenario? Pero claro que sí, repito, a partir pero si ahora no lograron los votos, ¿te parece que después, con el nuevo Congreso, con las posiciones asumidas de varios referentes del PLRA, de Avancemos, del movimiento de Tony Amorín, de Hagamos, o de propio Patria Querida? Sí. O sea, juzgar es muy difícil que tengan los votos. Sí, pero vos sabes, Jorge, la dinámica del Congreso y del actual legislativo nos lleva a escenarios de repente que, te repito, para mí nosotros tenemos que hacer cumplir la voluntad popular y en cada vez que podamos poner este punto como un punto a tratar en cada acuerdo que se aborde. Y por eso yo creo que es un compromiso nuestro con nuestra gente y no puede haber un compromiso mayor de la gente de Honor Colorado que ese. ¿Y qué dicen ustedes cuando hoy anuncia oficialmente Lugo que lo va a convocar a Rodolfo Friedman, que ni siquiera fue electo ni proclamado, ¿verdad? Porque está número 18, y sin embargo él lo dijo el propio Lugo hoy, lo va a convocar, y así como está este escenario, están dadas las condiciones para que Friedman jure este sábado? Y claro, Jorge, pues es un tema político, ¿verdad? ¿O cómo lo sacás después a Friedman? Y cuando se hace el juramento, cuando tenga los votos. Este es un tema político. Todo el mundo sabe que eso no es legal, no corresponde, pero ahora están los votos. ¿Y cuál es la postura? Bueno, vamos a ir eliminando a un movimiento que tiene fuerza. Ya le sacamos al líder de ese movimiento. Vamos a tratar de mantenerlo afuera e ir disminuyendo el poder de ese movimiento. Y esta es parte de eso. Con el caso de Nicanor Duarte Frutos, a él le corresponde, el Hugo dice que el jueves va a tomar la decisión si lo convoca. Me decían hoy nuestra compañera de Radio 1, Miriam Soilam,
en que en el Senado habían 2 invitaciones, porque se hizo la invitación genérica, la convocatoria genérica, pero después la invitación particular, y se redactó una invitación para Nicanor Duarte Frutos, para que asista el sábado para que jure, y también se tiene otra para Mirta Gusinski, quien, si no le dan el juramento a Nicanor, la van a convocar a Mirta Gusinski para que jure en vez de él. Y te digo, es un tema político, quedan 3 o 4 días para que se vaya definiendo. Hoy yo, si me preguntas midiendo la atmósfera, creo que el escenario es disminuir políticamente el movimiento No Colorado. Ya lo dejaron afuera por de pronto a Horacio Cartes y bueno, van a buscar y van a insistir con eso. Y el presidente Nicanor Duarte Frutos no está con nosotros. Tengo que ir a la pausa. A la vuelta, ¿es cierto que Lilian Samaniego salió de Honor Colorado? Responda a la vuelta de la pausa. Ya venimos. ¿Qué hace? Bueno, y seguimos en la caja negra, estamos en vivo, estamos con el senador electo Sergio Godoy hablando de todo el tema político, esta incertidumbre que se genera dentro del Partido Colorado. Acá recibo un par de mensajes, senador. Por ejemplo, me dicen, esta actitud está hipotecando la unidad del partido, no se juega con el deseo de la gente, con qué cara hoy en día van a pedir votar a la lista 1 de punta a punta, dice, que es lo que está reclamando, ¿verdad? Estamos diciendo. Después, acá una abogada me dice qué es lo que se tiene que dar. Bueno, envía un texto bastante largo en relación al caso de inhabilidad para juramento de un senador electo. ¿Ustedes creen que no tiene que ser convocado Friedman? Sí, que no tiene que ser. ¿Y quién tiene que arrancar con 44? Arrancar con 44 hasta el 16 de agosto. ¿No? O sea, esa es la posición de ustedes. Y después también acá, en otro mensaje me dicen, si la Corte no hubiera habilitado a Cartes, no se hubiera dado la polarización que se dio en las elecciones. Dice, sin embargo, ellos lo habilitaron y ahora el Senado pone las cosas en su lugar. Claro. Pero van a asumir senadores que no tienen ni siquiera un solo voto. Claro. Y ahora, dice, si Nicanor no jura, peor aún, gran responsable de todo esto es la justicia, porque dejó que esto ocurra. Ese último mensaje, para no ser reiterativo, pero quisiera tocar otra vez, porque ese es clave. Claro que la Corte habilitó, pero la Corte habilitó antes de la campaña por las generales, Claro. antes de la interna. Ellos ya sabían todo eso, no pueden salir cuando termina todo, después de toda la campaña que se hizo, a decir, no, ahora lo que dice la Corte no corresponde, la Corte es la culpable, el Tribunal Electoral tal cosa. Ya sabían todo eso, no fue un hecho nuevo. Claro, entonces por eso es que ustedes Por hablan. eso es traición. Claro. Si no, nos dice dicho, ustedes no cumplen, ustedes manipulan la justicia, ustedes son los que responden a un patrón, todo lo que sabemos. Y bueno, y con razón a ustedes, nosotros ganamos la elección y vamos a gobernar entre nosotros. Y acá se instala y me ponen también, y te aluden, y respondo y comento esto porque la persona que escribe, le conozco, ¿verdad? Está instalado, están acostumbrados a recibir órdenes a diferentes. Digo, por eso yo hacía la salvedad de que pueden darse liderazgos distintos. Hay formas de liderazgo, ¿verdad? El liderazgo de Cartes puede ser muy distinto al de Nicanor, al de Mario Abdo Benítez. El liderazgo de Abdo Benítez puede ser un liderazgo más de consenso, pero el punto está en eso que mencionaste, me parece. Cuando ya en función de poder remita un proyecto de ley al Parlamento, dudo mucho que el presidente electo, Mario Abdo Benítez, diga, ustedes analicen y queda criterio y libremente puedan tomar la decisión sin ninguna bajada de línea, etcétera, etcétera. Ahí es cuando muchos confunden los roles, cuando vos tenés un líder que sí sabe lo que quiere y te dice, esto necesitamos que nos acompañen por estas razones. O sea, que no es lo mismo que imponer y uno al aceptar no significa precisamente que es un empleado o que solamente reciben órdenes. Ahí es cuando esto también se trata de polarizar, ¿verdad? O sea,
Y eso sucedió ahora en estos años de la forma de liderazgo, digamos, que tiene Cartes, que es muy distinto y que puede ser muy distinto al liderazgo que tiene Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Ahora, para ir redondeando esto, cuando dicen que hay incertidumbre en relación a esto, y yo te preguntaba hace rato, por ejemplo, si, independientemente de esto que pasó con Aliana, que no va a tener el acompañamiento de Colorado Ñeteté para hacer el recustú en Cámara de Diputados, ya está esto hablado, me dijeron que va a ser efectivamente Cuevas. En el Senado, ¿cómo se va a dar? Mencionaste 3 nombres, senador. Juan Carlos Galaverna, Silvio Beto Velar, incluso la Enrique Baqueta. ¿Por qué estos 3 nombres? Porque ustedes coinciden que estas 3 personas por lo menos trabajaron para lograr la unidad dentro del Partido Colorado. Así mismo. Entonces, ¿qué pasa si salta otro nombre propuesto por también referente de Colorado Ñeteté, salta otro nombre? Ahí yo digo la posición de ustedes, va a ser muy difícil que acompañen, ¿verdad? Por más de que ya declararon de que no quieren poner palos a la rueda, como se dice, etcétera, etcétera. Pero es una cuestión hasta de sentido común, en el sentido de que personas o referentes de Colorado Ñeteté que abiertamente se opusieron y públicamente dijeron que no van a acompañar la renuncia de Cartes, hoy se estén postulando para presidir el Congreso y que después le pidan voto a ustedes, sería muy descarado. Y te digo, por eso justamente yo toqué el tema de estos 3 nombres, porque creo que son los indicados y lo que sí vamos a poder sintonizar y llevar proyectos adelante, ¿verdad? Y buscar otra vez esta unidad del partido que hoy está resquebrajada, pero que esperemos se pueda reconstruir, ¿verdad? Cuando me dicen acá, lo de Lilian Samaniego ya es un hecho, que se va a Colorado Ñeteté, eso es así. Ustedes tienen versiones, llegaron a hablar con ella, ¿qué es lo que se tiene? Yo siempre digo que la comunicación a veces puede ser expresa, a veces puede ser, digamos, interpretada a través de ciertos comportamientos, y yo a ella no la veo hace ya 2 meses y algo, o sea, antes de estar constantemente con el presidente, con el grupo de senadores hablando. O sea, está desaparecida Lilian Samaniego del entorno de ustedes. Yo no hablé, nunca luego fui de hablar con ella en esas cosas, también soy nuevo en esto, ¿verdad? No te puedo adelantar más nada, pero obviamente ya no participa en las reuniones, ya no está, entonces algo pasó, ¿no? O sea, esas son señales también que se tienen que interpretar, ¿verdad? Claro, tienen que interpretar. Y efectivamente se va a dar, ustedes creen, pues yo me acuerdo cuando se conforma la lista de honor Colorado para el Senado, cuando se definen los nombres de quienes van a ir ocupando esos lugares, se hablaba de consolidar un frente para no correr el mismo problema, digamos, que tuvieron cuando se conformó la lista, con fugas como Vims, Blanca Ovelar, etcétera, etcétera. Pues, sin embargo, parece que no sé si se va a dar eso. O sea, ¿quiénes son hoy los que se van a mantener, digamos, en honor Colorado? ¿Sos vos, Sergio Godoy? Yo creo que Tony Barrios, sí. Javier Zacarías Irún, pero me decían que lo de Javier Zacarías Irún, porque no tiene otra opción, porque no se va del otro lado, porque hay un enfrentamiento con Calé, González Daer y después. Puede haber motivo y motivo, pero yo creo que el grupo va a estar alrededor de los 6, pero también hay que ver las conductas del otro lado, ¿verdad? O sea, ¿quién te garantiza que acabas de tocar un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el candidato del presidente electo es otra persona que no sea uno de estos 3 que fueron los que promovieron, fueron los que manifestaron su interés de presidir la Cámara, y había sido no son ellos? Que estaban preparando otro Estaban preparando otro todo callado, o sea, no es solamente que... O sea, puede haber esto en ambos sectores. O sea, puede haber fuga en honor Colorado y Colorado Ñeteté. La conducta de la traición no es selectiva. La conducta de la traición se puede dar en tu casa también. ¿Entendés? Entonces hay que estar atento a qué puede pasar. Ustedes asumen, digo, ustedes, honor Colorado, eso a juzgar por la conferencia de prensa que hicieron ayer, donde estabas vos, estaba Filártiga, estaba Pedro Aliana, creo que estaba Hugo Ramírez también, diputado. Usted abiertamente... Juan Darío Monjes. ¿Quién? El Monjes también está. Sí, Juan Darío también estaba. Usted abiertamente dicen traición. Y no hay que dar vuelta, ¿verdad? Yo no sé, te detallé todo el proceso, claro. Cosas, yo no encuentro otro calificativo. ¿Y cómo entonces? Vos yo decía, y yo mencionaba ese discurso de Zacarías Irún, me da la sensación de que tiene que decir nomás luego, ¿verdad? Pero, ¿cómo cuando arrancás
y vos que vas a asumir por primera vez periodo parlamentario, al llegar a la Cámara de Senadores y viendo al otro sector, tus correligionarios, con el rótulo de traición, es muy difícil congeniar y acompañar proyectos en común. Y bueno, Jorge, pero hay cosas, hay sentimientos personales que a veces, y bien que tratás, porque justamente en una de las reuniones que tuvimos yo le dije, yo entiendo que hay proyectos que vamos a apoyar, entiendo que hay que jugar en equipo, entiendo que hay conductas que asumir, hay que ser valiente más allá de repente de cierta, inclusive en medio de prensa, cosas. Hay que asumir posturas porque nosotros tenemos un equipo, nosotros somos del Partido Colorado y si el proyecto conviene al partido, al país primero, por supuesto, claro que vamos a apoyar. Ahora no me pidan que me calle. Y no salgan después a que están heridos por lo que diga mi boca, porque mi boca está dolida. Esto es un acto de traición y la traición duele. Y yo siempre digo, la traición tiene efectos inmediatos. Generalmente el traidor, como te juega oculto, tiene su resultado, pero a mediano y a largo plazo es nefasto. Y el partido va a sufrir esto a mediano plazo, posiblemente ya en la intendencia y luego en las generales. Va a sufrir en el sentido de que va a haber... Claro, sí, un sentimiento no es... Pero digo, sufrir en el sentido de la traición y esto va a dividir necesariamente. Claro, ¿cómo vamos a salir después de nuestro correligionario? Sí, apóyenle. No, pero espera, ¿te acuerdas que ya hicimos eso y actuaron así? Estos son nuestros verdugos y otra vez le tenemos que apoyar. Entonces es una posición, estamos en un escenario muy difícil para el Partido Colorado a mediano y a largo plazo, ¿verdad? El escenario también ahora ideal para ustedes, los norcolorados, si bien aclaraste que Nicanor no responde a ustedes, no es de su sector, por su fuerza, su movimiento propia, les conviene a ustedes el escenario que Nicanor jure. Ahora, el sábado. No quiero parecer que Gozo, pues Nicanor tiene que jurar. Como Cartes tiene que jurar. Claro, pero eso decís vos. Apuntarle a Fernando Lugo y eso lo vamos a decidir el jueves porque es senador vitalicio. Y por algo te digo, por algo hay opciones políticas porque algunos piensan de una forma, algunos tienen la lengua para reivindicar ciertas cosas y hay otros que actúan con la conducta de otra forma. ¿Cómo te llenas la boca de institucionalidad, de respeto a la Constitución y no respetar lo más sagrado que es la voluntad popular? Y si te quedaba alguna duda con los fallos de la instancia correspondiente, ¿verdad? Judiciales. Se convierte Lugo, evidentemente, en el gran elector. Eso me decía hace un par de semanas en Radio 1 el doctor Carlos María Lubetich. En el gran elector en el sentido de que no sé cuántos votos tuvo Horacio Cartes, 800.000 votos. Y Lugo dice, a este le convoco, a este no lo convoco. Nicanor Duarte Fruto, a este sí, a este no. Y lo convoca a Friedman, que ni siquiera fue electo. ¿Y vos sabés ni siquiera fue proclamado? Claro, y hay un problema porque nuestro reglamento del Senado ya está como 50 años atrás. Tiene una vigencia de 50 y algo años. Y en aquel entonces el presidente del Senado era quien proclamaba. No había un Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces sí, se le da mucha potestad, por más que en este caso es totalmente ilegal e inconstitucional. Pero sí, el presidente del Senado más la mayoría de votos en el Senado decide. Es un hecho así, ¿no? Me dice, fuerza, senador, este presidente electo ya se queda como el gran traidor, dice. Utilizaron la imagen y la plata de Honor Colorado y al final le dan la espalda. Esta es la percepción, porque este es un referente del Partido Colorado, no me dio autorización para decir su nombre, pues digo, esto ya está instalado. O sea, más allá de la posición asumida de ustedes, como decir, yo no me voy a callar, o sea, no me van a cerrar la boca, ¿verdad? Puedo acompañar tal o cual proyecto, pero no me voy a callar. Pero para la dirigencia también, para abajo, esto ya está instalado como la traición. Pero claro que sí, no es que esto nosotros nos fuimos a un laboratorio, hicimos un análisis de qué podíamos decir para golpearle a los otros. Esto nosotros sentimos, toda la dirigencia, toda nuestra gente siente esto, ¿verdad? Es un sentir, te repito, no es una jugada de laboratorio, bueno, ¿cómo le vamos a atacar? ¿Cómo podemos debilitar? Nosotros queremos tener Partido Unido, queríamos tener Partido Unido, queríamos apoyar los proyectos y bueno, y ahora tenemos que de alguna forma tratar de reconstruir esto, ¿verdad? Quienes se están frotando las manos acá me dicen son de la oposición. En el sentido si logran capitalizar, o sea, no sabemos también cómo está la oposición, ¿verdad? La oposición si logra capitalizar estas diferencias que tienen ya ustedes antes de que asuma el nuevo presidente, es como servirle en bandeja en el 2023 a la oposición, digo los colorados. Claro, y lo que pasa es que hay dos escenarios. Hay una oposición electoralmente hablando
y hay una oposición de mesas y que negocian cosas en el Senado y en el Parlamento, ¿verdad? Esa oposición no sé si le va a ir tan mal. Ya venían operando juntos hace un tiempo y puede ser la continuidad, y ahora en función de gobierno. A partir de estos nombramientos, anuncios de nombramientos, porque recién el 15 se confirma, el 15 de agosto, ustedes de Honor Colorado perciben de que el gobierno de Mario Abdo Benítez es un gobierno de pase de factura, porque acá me envían también mensaje, lo mismo que ustedes hoy están reclamando, lo de la traición, lo que fueron utilizados, los de Colorado Añetete pueden decir lo mismo, de que en el gobierno de Horacio Cartes muchos referentes que hoy están en Colorado Añetete fueron dejados de lado. O sea, puede darse exacta, porque lo que me dicen acá es que están probando exactamente lo mismo de su propia medicina. Hay dos temas ahí, Jorge. Uno, que en la campaña del presidente Cartes, él dijo que iba a ser una selección nacional, que iban a estar los mejores. No dijo que todos iban a tener pañuelos colorados y recibirle a la gente. Eso no dijo. No dijo que iba a coloradizar la institución pública. No dijo. Como sí lo dijo Mario Abdo Benítez. Como sí lo dijo. Pero sí hay que reconocer, hubo ciertos problemas. Yo inclusive le dije al presidente Cartes, y saben todo, pues yo cuando hablo, generalmente hablo enfrente a todos, le dije que él compró muchas peleas propias. Y fue sí, por ahí algunas destituciones injustas, ¿verdad? Eso hay que reconocer. Yo inclusive le dije que compró peleas locales donde los muchachos te decían, che, tal cosa, y de repente él ni le conocía y le sacaba, y ese que vos le sacás le hace votar hasta el último de su casa porque tiene un sentimiento genuino de que fue maltratado. Y sí, está bien, se cometen errores, eso claro que hay que ser sincero, pero no es, hay que diferenciar bien una cosa y la otra. El presidente Cartes no prometió lo que ahora le están diciendo que incumplió. ¿Puedo decir que va a ser un gobierno de pase de factura? No sé, Jorge, no sé, ojalá que no, ¿verdad? Yo entiendo que una conducta así va, y reitero, encaminada a disminuir la fuerza política del presidente Cartes y de su entorno, de su grupo político. Eso es claro, si esto se consuma, que ya está, creo que consumado, por lo menos la intención ya fue, era para disminuir políticamente un movimiento. Y bueno, y en base a eso creo que van a ir actuando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con Honor Colorado a partir de ahora? Me preguntan acá. Y a partir de ahora buscar nuevamente la unidad del Partido Colorado, con los referentes afines de Añetete que te dije, y bueno, y tratar de recomponer esto, ¿verdad? ¿Crees que todavía puede dárselo el juramento de Cartes? Yo creo que se va a dar. ¿Que se va a dar? Sí, en algún momento. ¿Pero cómo si ahora no va a jurar el sábado? Después No, del 15. no, después, claro, ahora no. Después del 15. Claro, te digo, para nosotros no hay una cuestión como movimiento más importante que el juramento de Cartes. Y como te decía, el vaivén legislativo va a ver que las mayorías se vayan moviendo y algún día cuando a usted le digan, bueno, respeten y cumplan esto y nosotros apoyamos lo que ustedes quieran. ¿Quién le asesoró a Cartes para que renuncie el 28 de mayo pasado? Sin tener todavía los votos. Ay, no sabría decirte, Jorge. Pues le asesoraron mal. No sabría decirte porque hay cosas que ya también me entero después de un tiempito, ¿verdad? Sería impreciso si te digo esto, ¿verdad? Pero renuncia él pensando que tenían los votos. Por supuesto, y no es solo eso, también el acompañamiento del líder de Colorado Añetete. Claro, eso es más que evidente, ¿verdad? Y también la doctora Pucheta también, ¿verdad? O sea, está también, digamos, ligada a esto, ¿verdad? Quedó en offside, como dicen hoy. Y ese es nuestro término coloquial que define muy bien el tema, ¿verdad? La situación de Pucheta. Sí, claro. O sea, claro, ella renuncia para ser la primera... Para ser la primera presidenta del Paraguay. Y hoy en torno, por lo menos lo que se percibe en redes sociales, incluso algunas mujeres, antes de que eso sea un orgullo para ellas, dicen en torno de burla. Se quedó en offside la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia, cuando que del otro lado uno diría, tendría que ser una satisfacción para el género, ¿verdad? Que por primera vez en la historia una mujer, por lo menos en un tiempo, no sé, iba a estar 2 meses, 3 meses, esté en la presidencia de la República. Claro, pero más allá de eso, el problema del offside, sea una mujer o un hombre, ¿verdad? Creo que una renuncia, ¿qué derecho más personal puede ser que una renuncia te tengan que aceptar? Explicaron por qué, ¿verdad? Hasta explicaron por qué se incluyó eso en la Constitución, pero tenerla a alguien que quiere renunciar, digamos, atajado, creo que va contra todo principio y contra todo derecho, ¿verdad? Compartir la frase y con esto nos vamos, que corrió en redes sociales, si Cartes no jura, Marito no dura.
Te digo, esto es muy dinámico y tenemos que ver cómo se va conformando, pero un escenario así nunca es bueno para la República, ¿no? Sergio Godoy, gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, gracias Jorge y teleaudiencia. A la vuelta de la pausa hablamos de este tema de las casas disfrazadas de fábricas en la zona de San Vicente. Tenemos imágenes. Hay casos incluso de empleadas que denuncian explotación laboral sin ningún tipo de control. Llamativamente, los dueños de estas fábricas son orientales. Y uno de los problemas saltó la semana pasada cuando se dio el incendio en la zona del Mercado 4. Va a estar gente del Ministerio del Trabajo para hablar con nosotros en relación a este tema. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Segundo tema, está con nosotros Atilio Guerrero, él es director de Inspección y Fiscalización del Ministerio del Trabajo. ¿Qué tal, director? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Bueno, gracias por estar con nosotros, porque queremos hablar de este caso, fábricas que están allí en la zona de San Vicente. Nosotros cuando saltó la semana pasada el incendio, ahí cerca del Mercado 4, hablamos con gente de la Municipalidad de Asunción. Ese local, en los planos de la municipalidad, figuraba como una casa particular. Sin embargo, encontraron que ahí había un depósito. A partir de ese hecho, vecinos del barrio San Vicente empiezan, y enseguida vamos a ver esas fotografías que preparamos. Ahí en el barrio hay varias casas que de afuera parecen casas, pero en el fondo son fábricas. O mucha gente adentro. Y me dicen que funcionan sin ningún tipo de control. Y quienes trabajan en esas fábricas están prácticamente en la, no quiero usar el término, a ver, cuasi esclavitud, me dicen. Porque entran a las 6 de la mañana y están hasta las 8 de la noche. Y no ganan ni 200.000 guaraníes por día. Pero antes de hablar, director, vamos a mostrar este informe para contextualizar y desarrollamos este tema. A ver. Era casi el mediodía cuando los vecinos del barrio San Vicente de Asunción dieron aviso de un incendio en un depósito. Muchos comenzaron a abandonar sus casas por temor y peligro de desmoronamiento. La densa humareda cubría gran parte del populoso mercado municipal. La alarma se había encendido en pleno Mercado 4. Los primeros datos indicaban que el siniestro se inició en un depósito ubicado en el tercer piso de un edificio en Lomas Valentinas y Rigoberto Caballero, donde se almacenaban ropas, billutería y otros artículos de plástico. El local pertenece a un ciudadano coreano. Reportes de la Policía Nacional indicaban que no se produjeron pérdidas humanas y tampoco se registraron heridos. Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron sofocar las llamas. El local no contaba con un sistema de prevención contra incendios y estaba declarado como una vivienda en los planos de la municipalidad. Este hecho desnudó una realidad que funciona al margen de la ley, conocida por todos los que viven en el Mercado 4 y sus alrededores. Las fábricas disfrazadas de casas particulares que operan en negro, evadiendo todo tipo de impuestos y controles. La Municipalidad de Asunción registra en todo el barrio San Vicente casas donde operan ilegalmente fábricas en las que se realizan principalmente confecciones y teñido de prendas de vestir. Operan en los alrededores de las villas marginales ubicadas en ese barrio. Estos negocios, en su mayoría propiedad de ciudadanos coreanos, constituyen verdaderos centros de explotación laboral donde las jornadas de trabajo se extienden a más de 12 horas. Los empleados son captados en las villas del barrio San Vicente a través de pequeños carteles hechos a mano y colgados en los postes de la ande. Buscamos costureras es uno de los avisos a través de los cuales se captan a los empleados. De acuerdo a los datos que hemos obtenido, estas casas operan en total impunidad, violando ordenanzas municipales que legislan sobre seguridad industrial y donde los derechos laborales de los trabajadores son letra muerta. Además de las largas jornadas a las que son sometidos nuestros compatriotas, el pago que reciben en la mayoría de los casos es muy inferior al salario mínimo legal establecido. Una modalidad de pago, la más común,
es de 250.000 guaraníes por semana. Estos trabajadores no tienen ningún beneficio social, son sometidos a jornadas extenuantes de trabajo sin descanso, sin horas extras, incluso deben trabajar domingos y feriados. La regla es clara, el que se queja se va. Las pocas intervenciones aleatorias que se han hecho en estos lugares terminan en engorrosos procesos sumariales donde la multa puede ser fácilmente dilatada o en lo más efectivo para solucionar el problema, las coimas. En pleno barrio de Asunción, ¿qué se hace ante estos casos, doctor? Te quería contar más o menos, el informe en ese sentido es verdadero, ¿verdad? Nosotros también tenemos estudios sobre el punto vulnerable de la Dirección de Fiscalización, es la confección, no es solo uno, es seguridad privada, es confección, servicentros, limpieza. Entonces tenemos todo unos estudios en cuanto a la inspección, a confección. Estas empresas trabajan en domicilios particulares. Claro. Por lo tanto, es muy difícil entrar en esos domicilios porque es un principio constitucional la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? Entonces tienen abogados que realmente obstaculizan la labor, como dice el informe, se van a tribunales, tapan, hacen difícil que nosotros estemos fiscalizando, pero hicimos la fiscalización en empresas, en algunas empresas, porque tenemos formalizadas en el Ministerio de Trabajo como 1.200 empresas de confección. Y yo vivo en el barrio San Vicente, todas las mañanas al ir al ministerio veo personas que están esperando en la entrada de esas casas para trabajar. En ese horario los derechos laborales son violentados. Entonces lo que estamos haciendo en el ministerio es campañas de socialización, concienciación de las normas en el mercado 4, en Petirosi, donde hay un flujo de este tipo de empresas que están en negros y son informales o están en negro, ¿verdad? Entonces tratamos de llegar a todas de una manera no solamente con multas, sino también concienciación, socialización de las normas, ¿verdad? Este número que usted dice, más de 1.200 empresas de confección que tienen registrado el Ministerio del Trabajo, esas ya... Te paso los números. Claro, los pero números estas para que empresas ya veas. registran, porque uno supone estarían relativamente en condiciones. Acá el punto yo digo, son estas que recién Las que veíamos están imágenes. formalizadas realmente ¿Qué son hacemos? controladas. Claro, ¿Qué hacemos porque las con que estas? están formalizadas pues tienen... Es la única manera de llegar, Jorge, a estas empresas en negro y clandestinas, porque no es solamente una violación de normas, sino también hay menores trabajando, es un delito, ¿verdad? Hay menores también. También nosotros hicimos fiscalizaciones de varias empresas, en algunas nos dejaron entrar, en otras nos echan, no es fácil llegar a una empresa de estas, sino te echan, te denuncian a los fiscalizadores a través de nota del ministerio. Entonces, lo que hacemos son las campañas de concienciación a través de esas, porque no solamente multar las empresas, sino que también formalizarlas y concienciarlas, ese chip que uno tiene de contratar a un empleado y explotarlo, llevarlo a una especie de esclavitud. Esa es la tarea del ministerio, buscar las condiciones de trabajo que sean factibles para todo empleado, ¿verdad? Nosotros cuando enviamos cámaras ahí en la zona, por supuesto, la mayoría son mujeres. Ahí, por ejemplo, hay un local, uno de los locales estaban sacando las prendas, cargando a una de estas camionetas después para llevar ya a la venta, ¿verdad? Sí, porque ahí... Y esa es una casa particular, sí. no es ninguna fábrica, nada. Por supuesto nosotros no pudimos entrar, ¿verdad? Con orden judicial sí nosotros podemos entrar. Hacemos las órdenes judiciales y podemos entrar porque es prohibido, ¿verdad?
Entonces, es prohibido entrar en un domicilio como inspector. Claro. No en un negocio, si es tiene un cartel, tiene un RUC, tiene un número patronal. Pero justamente acá Es clandestino. y la denuncia es la clandestinidad y las fábricas disfrazadas de casas. Totalmente. ¿Verdad? Porque en realidad no son casas, no son viviendas. O a lo mejor son viviendas por la Son parte de viviendas adelante. En el fondo tienen todo un... no solamente que hacen la ropa, terminan el cuello, lo hacen acá, el pantalón hacen en otro lado, planchan en este y cosen en este. Entonces toda una cuadra. Este es otro local que hicimos la semana pasada, ahí está, ese se necesita rectista y costurera. Sí. Enseguida uno se da cuenta cuál es la casa donde detrás funciona una fábrica, porque permanentemente tiene estos carteles, se necesitan costureras. Constantemente rotan porque se les echa a los empleados y esos empleados van a denunciar al ministerio. En cuanto hacen la denuncia al ministerio, nosotros tratamos de llevar a cabo esta investigación para poder terminar con este problema, ¿verdad? Pero como te digo, no es fácil porque tenemos que hacer convenios. Nosotros en seguridad privada hicimos convenio con la policía y con IPS para poder entrar en las empresas de seguridad. También estamos haciendo un convenio en la confección a los efectos de que la Cámara Paraguaya de Confección se vaya a una mesa de diálogo en el ministerio para poder hacer un trabajo y poder llegar a todas estas fábricas clandestinas o realmente terminar con esto y formalizarle a las empresas. Porque acá me están poniendo, doctor, le digo acá a mi productora, le estamos pasando unas fotografías para mostrar de vecinos. Dicen, al lado de mi casa hay una mega fábrica y me pasan acá fotos de cómo están operando, ¿verdad? Acá el punto es, ¿por qué nosotros decidimos desarrollar este tema? Porque me dicen, habría que agradecer que esta gente le da trabajo a compatriotas. Pues ese no es el punto. Acá tenemos el antecedente de lo que sucedió la semana pasada con esta fábrica que se incendió o con este depósito que se incendió. Pierden vida, no es solamente... Y era una vivienda. Y a nosotros nos contó el ingeniero Jalque, de prevención de siniestros de la Municipalidad de Asunción, ese local no tenía ni una autorización para que funcione como tal. Afortunadamente, no pasó absolutamente, o sea, solo daños materiales. ¿Por qué pasaba? Ojalá no pase nunca y toco madera, una de estas fábricas donde tenés 10, 15, 20 mujeres costureras trabajando y se da un incendio de esa magnitud como la que tuvimos la semana pasada y estas mujeres no pueden salir a tiempo. Lo que eso va a significar, ¿verdad? Hay mucho más empleados, no es solamente... No, yo disponía un número, sí. Por supuesto, uno ve por la magnitud del local, ahí se tiene que haber un número 50, 100 incluso, ¿verdad? Y después lo otro, tengo que hacer una pausa. Doctor, me dicen, no quisieron dar la cara porque nos van a sacar quién mantener el trabajo. ¿Sabes cuánto le pagan por semana? 250.000 guaraníes por semana. Ni el salario mínimo llega. Ni el salario mínimo. Y trabajan más de 12 horas por día, sin descanso, sin ningún tipo de beneficio. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, y seguimos en la caja negra. Doctor, quiero compartir con usted estas fotografías. Una oyente de Radio 1, cuando estábamos desarrollando el tema de las fábricas disfrazadas de casa, me dice, esta fotografía, a ver, hay otras donde se ve el techo, me dice, tomé desde el balcón de mi casa. En otra, ahí está, mira, sí. Es una casa particular, pero sin embargo tiene toda la estructura de una fábrica, con el extractor, con todo el... Y esto es en el barrio San Vicente. De esta ahí está otro que se ve mejor. Es una vivienda y ahí abajo están las costureras trabajando, haciendo el trabajo en el sector en textil y sin ningún tipo de control. Y de esto, uno dice, ¿por qué solo en el barrio San Vicente? Y uno dice, bueno, pues está cerca del Mercado 4, ¿verdad? Que es creo que el lugar donde ellos después salen a vender. Pero lo preocupante de esto, ahí vemos esas instalaciones absolutamente precarias,
si esto no se toma en serio en el sentido de controlar, tema prevención de incendios, está lo otro, como les decía, 12 horas trabajan 250.000 por semana. Y cuando nosotros llegamos a hablar con una de las trabajadoras, no querían aparecer porque le van a echar. Peor es no tener absolutamente Claro. nada, ¿verdad? Entonces se conforman con esas migajas que les pagan en una situación que es inhumana. Claro, ¿verdad? totalmente. Nosotros hicimos varias investigaciones, como te estaba explicando, no solamente fiscalización laboral, que es entra salario, horario, condiciones de trabajo, salud y seguridad ocupacional, que es las condiciones de trabajo. Y en cuanto hacemos conversatorios para las empresas, a todas las empresas del país les invitamos para que vean qué tienen que cumplir en cuanto a administrativo y cuanto a condiciones de trabajo, que es salud y seguridad ocupacional. No solamente se salva vidas con eso, ¿verdad? En síntesis, los trabajos que venimos haciendo son últimamente los convenios con la Fiscalía y la Policía para poder trabajar en forma conjunta y entrar en esos domicilios para poder multar, cerrar esa fábrica, porque también este es un ministerio de empleo, con esas cosas se pierde empleo. Lo que teníamos que hacer es realmente formalizar ese tipo de empleo, ¿verdad? Que esas personas trabajen en un lugar lindo, limpio y tengan un buen salario y un buen horario de trabajo, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar primero por poder entrar en estos lugares, ¿verdad? Entonces con la policía y la fiscalía poder trabajar y buscar y terminar con esto. No es solamente en San Vicente, hay en Roque Alonso, hay en San Lorenzo, en Capiatá también. La rama de la confección es casi un 70% de informalidad. Y este tema también, por usar el término, les perjudica o les jode al sector formal. Hay un gremio de los confeccionistas. Sí, la Cámara Paraguaya de Confeccionistas. La Cámara Paraguaya Sí. de confeccionistas. Ellos dicen, nosotros estamos poniendo en condiciones nuestros locales, pagamos lo que se tiene que pagar a los trabajadores y encima otra vez tenemos que competir con el contrabando, competir con ese guiño que hacen desde aduanas cuando ingresan mercaderías desde China, o incluso que este tema que no está regulado, las compras por internet. Porque las compras por internet se puede hacer para uso particular, pero cuando se hace ya con un fin comercial, estamos matando a la industria. Totalmente. Y me pasaban el otro día en la radio el número que maneja esta industria formalizada, están dando empleo a más de 30.000 personas. Entonces, en cuanto a la informalidad. en cuanto a la formalidad, los formales del sector de la industria y la confección están dando trabajo a 30.000 personas. Pues si esto nosotros no controlamos, estamos matando también lo formal. Sí, totalmente. Como te digo, no es solamente la formalidad, no dejamos sin trabajo. Acá salvamos vidas cuando controlamos. Ahora, esta intervención que tuvimos en el Mercado 4 no pasó nada, como decir, no murió gente. Se quemó el edificio. Pero las consecuencias, eso se pudo haber reproducido, hay lugares donde llegado hasta... pueden morir. Claro. Entonces, ya te digo, lo que hacemos es el trabajo, nos vamos haciendo un trabajo de concienciación, de llevar a las empresas a una mesa de diálogo en el Ministerio para que se entienda a estas empresas informales y clandestinas, ¿verdad? No solamente es multarle. En estos casos hicimos intervenciones, varias intervenciones. Hoy día están multadas, están sumariadas. Algunos sumarios, algunas multas están en tribunales batallando para realmente ser multadas estas empresas. Y siguen en el estadio, porque no solamente la multa hace que se cambien las cosas, sino que tengan ese chip de cambio, ¿verdad? Porque tocándote el bolsillo tampoco funciona. Lo que tenemos es una política de formalización. No todos son propietarios orientales, ¿verdad? Hay paraguayos. No, también. hay paraguayos también. El 50% es de coreanos, ¿verdad? Y de chinos también, y paraguayos también. O sea, nosotros hicimos los estudios, investigamos, fiscalizamos algunas empresas,
Algunas tienen el comercio adelante y atrás la fábrica. No solamente terminaciones de la ropa. En uno le ponen el cierre, en otro el cuello, y son el mismo dueño. Entonces, tienen como 70, 80 personal por lugares. Entonces no tienen RUC, no tienen número patronal, y así trabajan. No es solamente por eso que afecta al Ministerio de Trabajo. Esto tiene que ser un trabajo en conjunto con la policía, la fiscalía, la municipalidad y nosotros, ¿verdad? Estamos haciendo convenios tanto en seguridad, limpieza, y en cuanto a confección estamos también trabajando en eso para poder terminar con este flagelo. Toca hacer una última pausa, doctor. Ya venimos, ya venimos. Bueno, último bloque en la caja negra. Doctor, me ponen acá, por eso sería bueno aclarar que usted dijo, hace falta un trabajo coordinado. Porque tampoco es una responsabilidad directa del municipio. O sea, ¿qué puede hacer la municipalidad cuando en los papeles figura como, bueno, ahí también está otro trabajo, ¿verdad? De poner en condiciones el control del tema catastro, ¿verdad? Porque los papeles te figuran como una casa y sin embargo... también no figuran como restaurante y es una fábrica de ropa. Claro. Entonces, Detrás, ¿verdad? Entonces... Y después lo otro que tienen ustedes, suponte que después de mostrarte acá estas imágenes, pues nosotros tenemos anotado con direcciones, te pasamos la dirección, vos con tu gente, doctor, te vas del Ministerio del Trabajo y te van a decir dónde está su orden judicial para entrar acá. Así mismo. No tiene orden judicial, te tiene que ir. Eso ocurre, ¿verdad? Eso pasa, ¿verdad? Eso pasa todos los días porque nosotros hacemos, pedimos la orden judicial cuando nos niegan. Pero estas casas no tienen RUC, no tienen número patronal, no están registrados, ni siquiera en la municipalidad. Entonces el trabajo en conjunto es lo que nosotros necesitamos con la Fiscalía, la Policía, el Ministerio de Trabajo y la municipalidad. Así se está trabajando en transporte, en seguridad privada y en limpieza. Se trabaja en organismos, cada uno en su jurisdicción y su competencia, pero podemos entrar tranquilamente cuando hay policía, cuando hay un fiscal. Entonces, la única manera es uniéndonos para trabajar en forma conjunta. ¿Y qué es lo que se tiene que dar para que más convenios? Son los convenios específicos. ¿Todo eso hay? Sí, el Ministerio de Trabajo tiene 3 convenios específicos hoy día para poder trabajar, que es transporte, seguridad. Claro. Y entonces actuamos y entramos y multamos, pero no solamente, como te expliqué, la multa, sigue el estadio de violación, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un seguimiento en cuanto a todas estas empresas que vos decís en San Vicente para poder controlar. No solamente nosotros, también la gente se tiene que animar a denunciar. Y la denuncia es anónima también. La denuncia es anónima. Acá este oyente que nos pasaba el dato, ¿dónde, por ejemplo, recurre? Al Ministerio de Trabajo es Herrera y Paraguarí queda el ministerio, y en los teléfonos que te puedo pasar, los teléfonos que son 021-448-183 y el call center que es 0800 11-7300. Esos son los números donde uno puede denunciar, y la dirección también. Las denuncias se pueden hacer en forma anónima y a partir de las denuncias también nosotros tomamos intervención. La idea es que el área de confección, que es un punto vulnerable donde hay muchas violaciones, no solamente violaciones laborales, sino que violaciones de condiciones de trabajo, se puedan salvar vidas también con esto, ¿verdad? Ahora hubo un accidente, no pasó a mayores, pero ya tuvimos varias intervenciones donde hubo incendio. Hace poco creo que fue una fábrica donde depósito fue muy grande en Capiatá, en San Lorenzo. Y también vinculado al rubro confección. También vinculado al rubro confección. Entonces, acá me pone, doctor, todo el barrio San Vicente está así. Casas Guau, me dicen, ¿verdad? Que son fábricas, Gondra, casi Teniente Garay, miles de coreanos, desde la municipalidad mienten, nunca revisan, prácticamente esclavitud, de 7 a 19 horas laburan. Acá me pasan otras fotografías. Como ves, esa es la casa, dice entre comillas, en el fondo se ve
Bueno, mi habitación de segundo piso y los tinglados son 3. Así mismo. Y también la gente que vive al lado tiene un temor por Porque lo que ocurrió la algo, semana ¿verdad? pasada, ¿verdad? Porque no es solamente Porque aparte- la parte eléctrica, ¿no? Lo que son No, y nosotros aparte intervenimos. mezclar eso pues se supone que eso está también bien organizado, porque es la zona residencial. Pues en medio de San dos Vicente residencias de San creció Vicente. mucho. Claro. Hoy día San Vicente tiene un negocio acá y al lado ya tiene una fábrica. Pero una fábrica clandestina, ¿verdad? Y nosotros, esa es la idea, entrar a corregir todos estos errores en cuanto al trabajo. Pero no lo podemos hacer solo, ¿verdad? Entonces, eso vamos a... La municipalidad, nosotros controlamos la parte de salarios y condiciones de trabajo. La municipalidad abre ese negocio, le da la apertura. Con las le da mínimas condiciones de seguridad, ¿verdad? Totalmente. Entonces, yo creo que el trabajo conjunto es así. Si vos le das nacimiento a la criatura, vos tenés que controlar a qué le diste nacimiento, ¿verdad? Por ejemplo, le dan una patente, pero no saben de qué trabaja. Atrás hay una fábrica. Entonces, y al estar juntos, nosotros controlaríamos los empleados y las condiciones de trabajo. Por eso es comisiones, hay que armar comisiones y firmar convenios para poder trabajar. Perfecto. Doctor, te agradecemos tu tiempo, estos datos, Muchas muy gracias. amables, Te voy a pedir los datos también que tenés de Te vamos a pasar. eso. Te vamos a pasar porque me parece que Te agradezco mucho. es importante el trabajo que también puedan hacer ustedes, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto recaudaron en multas? Nosotros tenemos una multa de 7 a 10 millones de dólares, 7 millones. ¿Por año? Desde la nueva administración del Ministerio de Trabajo hasta hoy día. 7 ¿verdad? millones de dólares de 7 multa De multa. a empresas infractoras. A empresas infractoras. Entonces, no es solamente la multa, tenemos que trabajar en la socialización y la formalización, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Gracias por acompañarnos. No se muevan de un canal. En instantes viene Escena del Crimen con Oscar Lovera. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.